Esta sesión del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular, y bueno, a nombre de la presidenta, la doctora Rocío, pues, y de toda la mesa directiva, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hoy fíjense que tenemos un tema que, como ya se dieron cuenta, es muy interesante, es muy particular, es muy de actualidad, también diría yo, y también implica varios retos técnicos que estoy seguro que Ricardo García va a hablar sobre ellos y de cómo, bueno, aparte de las indicaciones y demás, de cómo podemos conseguir esta situación que es la trombectomía portal, que evidentemente en la medida en que tengamos más pacientes con hipertensión portal, ya sea pues, la causa común que conocemos, alcohol o viral, pero como todos sabemos, lo que más se está manejando ahorita es la consecuencia de la esteatohepatitis no alcohólica pues, por la obesidad y demás. Pues esto está llevando mucho a fibrosis y evidentemente hipertensión portal. Y una de las cuestiones, evidentemente, cuando sucede la hipertensión portal y hay detención del flujo, pues es de que se produzca esta trombosis, lo cual implica muchas cosas desde el punto de vista clínico del paciente, pero también incluso de lo que nosotros podemos hacer. Lo típico que, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, que decimos, pues vamos a hacerle un TIPS, pues resulta que la mayoría de nosotros dice, si está todo trombosada la porta, pues eso no se puede hacer. Pero hay otras indicaciones que seguro Ricardo también nos va a platicar, que es el hecho de que, por ejemplo, si tenemos un paciente con un tumor hepático como un hepatocarcinoma o puede ser metastásico, pero típicamente hepatocarcinoma y que tiene invasión o que tiene trombosis portal, que no sea tumoral, pues evidentemente que generalmente también decimos, ¿sabes qué? Este paciente por criterios no entra para quimio o para embolización o incluso para radioembolización. Entonces, en estos pacientes yo creo que es interesante saber esta opción. Y sin más, Ricardo, pues muchas gracias, muy buenas noches y por favor adelante con tu plática. Yo creo que dejamos las preguntas para la parte final. Me gustaría que las fueran poniendo ahí en la sección de chat o de preguntas y al final pues obviamente la puedo hacer y si hay tiempo pues igual los podemos platicar, cada uno participa, pero creo que por la dinámica de la sesión, la manera como está estandarizado esto en el Zoom, pues es a través del chat, ¿ok? Entonces, Ricardo, por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Guillermo Elizondo. Qué gusto y honor impartir esta sesión académica del colegio que titulé Trombectomía Portal. Y pues bueno, la trombectomía portal es un procedimiento terapéutico que puede generar una mejoría inmediata en el paciente y que a largo plazo también genera un gran impacto, como explicaré más adelante. La trombectomía puede hacer que un panorama como este, donde tenemos un extenso trombo portal, se va incluso hasta vena mesentérica superior, pueda terminar en algo así, una recuperación completa del flujo hepatopet y como tal, a una trombosis portal. ¿Qué es lo que se debe evaluar en una trombosis portal? Primero hay que evaluar el sitio y extensión, es decir, si se va a vena porta intrahepática, si solamente se queda en vena porta principal, si se va a vena esplénica, su longitud, que aquí un punto de corte que se utiliza es 2 centímetros, si es mayor o menor de 2 centímetros, y la decisión, si es un trombo continuo o está intercalado en distintos segmentos. Hay que el grado de obstrucción, si completo, si es parcial, con los del 50%, o si ya incluso hay una degeneración cavernomatosa. Hay que evaluar la cronicidad, si es reciente. Este término lo acuña la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas, en donde ellos procuran o recomiendan no utilizar el término agudo. Ellos lo ponen, estipulan el punto de corte como 6 meses para hablar de reciente, o crónica si es más de 6 meses, que es un tanto controversial. La literatura en muchos artículos siguen utilizando el término agudo,
y sobre todo porque 6 meses puede ser ya demasiado tiempo cuando queremos hacer una trombectomía. El término agudo se utiliza sobre todo cuando es de menos de 28 días. Desde luego que si es una trombosis reciente, no puede haber un cavernoma. La presencia de un cavernoma ya de por sí nos dice que es algo crónico. Incluso aunque sea menor de 6 meses, si ya tenemos un cavernoma, lo tenemos que considerar como una trombosis crónica. Y también está el cambio en el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué es a lo que nos vamos a enfrentar? Un escenario en donde nos van a llamar, nos van a comentar el hallazgo de trombosis portal en un paciente con muy probablemente dolor abdominal, que es en hasta un 90-94% de los pacientes que tienen trombosis aguda tienen dolor abdominal. Y esto más adelante sería ver el cambio en intervalo de tiempo. ¿Qué otros factores hay que evaluar de la trombosis portal? Si es un hígado cirrótico o no cirrótico, y si el trombo es blando o es un trombo tumoral, que el punto más importante es si este trombo tiene o no realce. Si tiene realce, debemos pensar siempre que es un trombo de tipo tumoral. Aquí pongo ejemplos de cavernomas, un caso poco común donde un pseudoquiste pancreático generó la trombosis portal y ahora se generó un cavernoma. Otro caso, el más común al que más nos enfrentamos, es ver un hígado cirrótico ya con la formación de un cavernoma. En estos casos, la presencia del cavernoma nos dice ya de por sí que no es una trombosis crónica y habrá que ver otro tipo de resolución distinto al término o al nombre de trombectomía. Ahora, ¿por qué hacer trombectomía? ¿Que acaso la anticoagulación sistémica no sirve? Es una pregunta que muchos clínicos nos pueden incluso llegar a hacer a nosotros, y para ello veamos qué dice la evidencia. Sin embargo, bueno, lamentablemente la gran mayoría de los estudios son solo reporte de casos o cohortes, retrospectivas, pero tenemos este estudio de los pocos estudios que existen prospectivos, en donde se hace una comparación entre utilizar anticoagulación versus anticoagulación más trombectomía farmacomecánica. Ellos vieron los siguientes resultados. El primero no es muy alentador para usar la trombectomía, y es que la diferencia entre necesidades fue del 5%. 15% de los pacientes que se trataron con anticoagulación requirieron resección intestinal y 10% de los que recibieron anticoagulación más trombectomía farmacomecánica también requirieron resección intestinal. Una diferencia de solo el 5% no tiene un peso clínico importante. Pero, como había mencionado desde el principio, este tratamiento tiene un impacto también a largo plazo. Y es que ellos vieron que en el primer grupo el 37% logró una resolución parcial o completa en el seguimiento, versus el grupo que tuvo la trombectomía, donde fue hasta del 71%. Una diferencia enorme. Este estudio es, como comenté, es prospectivo, es multicéntrico, fueron en hospitales en Alemania y fue de tipo observacional con esa división de grupos. En estos gráficos se explica de mejor manera. En el gráfico B vemos la gran diferencia a largo plazo de realizar trombectomía con una diferencia de resolución del trombo parcial o total de hasta el 34% con respecto a la anticoagulación. Es decir, estamos incidiendo directamente en que el paciente genere o no una trombosis crónica, posteriormente a su evento agudo, un posible cavernoma y con ello las complicaciones esperadas de la hipertensión portal. En el cuadro C vemos lo importante que es realizar este procedimiento en los primeros 7 días de iniciados los síntomas, donde podemos lograr una respuesta parcial o completa de hasta el 87%. Aquí vemos diferencias muy importantes. Ahora, ¿cuándo hacer la trombectomía? Tiene que ser una trombosis reciente, esto por los mecanismos que existen para hacer la trombectomía, que a continuación expongo, y preferentemente aguda, esto por la consistencia del trombo que nos va a permitir deshacerlo y quitarlo. Y ya sea que exista datos de sufrimiento de asa en la tomografía, obviamente la mayoría de las veces, como expuse, va a estar acompañado de dolor abdominal, y que el trombo sea completo o parcial. Aquí los autores nos recomiendan que sea un trombo de al menos 3/4 de la luz, 75%, y una extensión mayor de 2 centímetros, o
que el trombo también involucre vena mesentérica, porque esto también confiere mayor riesgo de isquemia intestinal y que la trombosis avance más rápidamente hacia una trombosis total. ¿Qué tipos de trombectomía existen? Tenemos la trombectomía mecánica, que puede ser por medio de un balón, por ejemplo, un catéter Fogarty, arrastrar el trombo, y recomendable después de hacer esa trombectomía utilizar angioplastía. Puede ser también de tipo reolítica, que ahorita la explico más a detalle, o por succión, un catéter, succionar el trombo y retirarlo. Y también está la farmacológica, que es o trombolítica, que es la infusión del fibrinolítico por un catéter multifenestrado en el sitio o en el sistema donde está el trombo. ¿Qué es esto de la trombectomía reolítica? Es donde hay una fragmentación del trombo por un chorro a alta presión expulsado desde el catéter, que a su vez genera una presión negativa y efecto de succión del trombo fragmentado. Esto es el efecto de Bernoulli, es decir, tenemos el catéter que expulsa un chorro, este chorro va a una presión y velocidad altas, y eso genera que de forma contigua, donde se está generando esa alta presión y dirección, se haga una muy baja presión, tan baja que genera succión. Eso es, en pocas palabras, el efecto de Bernoulli. Y de esa forma es como funciona el chorro que deshace el trombo, y a su vez una presión negativa que jala los fragmentos del trombo deshechos hacia el catéter. Eso es el principio de la trombectomía mecánica reolítica. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Un paciente masculino de 53 años de edad que acude al departamento de urgencias por dolor abdominal epigástrico, ya de 2 días de evolución, y el paciente refiere que el dolor fue de inicio súbito, tipo cólico, con aumento progresivo en intensidad hasta llegar a ser incapacitante, acompañado de evacuaciones disminuidas en consistencia, y por ello el paciente inició tratamiento analgésico no especificado. Refiere que hubo una mejoría parcial, pero no completa, y por eso acude al servicio de urgencias, y entonces se le realiza una tomografía con contraste. Y esta tomografía pues nos revela, ahorita que ya lleguemos a la porción del hígado, nos revela un defecto de llenado de la vena porta principal que se extiende también a la rama derecha. Aquí vemos el defecto, vemos cómo se fue también a la vena esplénica y en prácticamente toda la extensión de la vena mesentérica superior. Vemos en estas otras imágenes un reformateo multiplanar oblicuo, donde vemos cómo ese trombo tiene una gran extensión. Sin duda es más del 75% de la luz. El paciente tiene dolor abdominal e importantemente también está teniendo ya edema mesentérico, un poquito de líquido, y ya comienza también a haber algo de engrosamiento mural de las asas intestinales, como datos ya de sufrimiento. Entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, ¿qué accesos tenemos para la trombectomía portal? Tenemos el acceso directo, que puede ser vía transhepática, vía transyugular, para obviamente después hacer la punción portal, como si se fuera a crear un TIPS. La vía transesplénica, transmesentérica, y también por vía indirecta, que es una infusión del trombolítico en la arteria mesentérica superior. Esos son los accesos que hay para hacer una trombectomía portal. Entonces, pues bueno, continuamos con el caso. Se realiza la punción hepática, que es lo que estamos viendo aquí en la aguja de acceso. Para esto, siempre utilicen un ultrasonido para acceder a la rama portal que se haya escogido. Y posteriormente, con un sistema de micropunción, pues ya se hace el recambio para colocar un introductor y posteriormente comenzar a navegar el sistema portomesentérico. Dependiendo de lo que tengan en mente, si van a utilizar un sistema reolítico, si nada más van a utilizar un catéter de infusión, es el introductor recomendable. Si es un sistema reolítico, pues el introductor debe ser de mínimo 8 French, porque es el diámetro del catéter que muy probablemente se va a utilizar, acorde al diámetro de la vena porta. Entonces, pues bueno,
Primero vimos con la aguja de acceso la opacificación de las ramas portales, y luego tenemos ya la portografía directa, donde muestra pues la gran extensión del trombo hasta vena mesentérica superior, se mete también a vena esplénica, toma también ramas de venas intrahepáticas, y pues es un trombo de una gran extensión. En algunos segmentos ocupa más del 75% de la luz, sin duda. Entonces, pues bueno, ¿qué sigue ahí? Se inicia, en este caso, inicié con la trombectomía reolítica, que aquí fue con un sistema Angiojet, y vemos el catéter tiene estas dos zonas radiopacas que nos indican el sitio donde se está haciendo este efecto reolítico. Pues bueno, ya hay que movilizarlo para tratar de ocupar la totalidad de extensión del trombo para deshacerlo. Aquí lo vemos posicionado en la vena mesentérica superior, aquí en la vena portal principal e incluso también en la vena esplénica. Y bueno, el resultado inicial de esta primera sesión con la trombectomía reolítica es una recuperación de la vena portal principal, pero pues no se ha recuperado la circulación de ramas intrahepáticas. O sea, no hay una buena opacificación aún. Así que se puede hacer entonces la trombectomía farmacológica instalando un sistema de catéter de infusión, que esto lo recomendable es dejarlo 24 horas y posteriormente hacer la portografía de control. El catéter se queda ahí posicionado haciendo la infusión. Que este es si alcanzan a ver los puntos radiopacos, todo eso es la extensión del catéter de infusión. Que vemos al día siguiente en la fotografía, pues una muy buena recuperación de toda la luz portal, casi ad integrum. Ya tenemos un muy buen flujo hepatopeta. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿ahora cómo salir? Pues para ello hay que hacer una embolización del trayecto de salida. El Gelfuam es una muy buena opción, solo hay que asegurarse de que sea muy espeso, porque si no se puede barrer con el propio flujo que ya reinstalamos, puede barrer el tapón y eso es un grave problema. Este paciente pues se quedó 6 días hospitalizado, hasta ya estar deambulando, y se fue de alta con dieta normal. Entonces, bueno, ¿qué resultados hay que esperar de este procedimiento de la trombectomía portal? Uno, la restitución ad integrum o completa, que lo podemos ver ya sea el paciente queda sin nada de trombo, un trombo residual que sea menor del 25%, una respuesta parcial cuando queda algo de trombo, menor del 75% y tal vez menor de 2 centímetros, o incluso puede suceder que no haya respuesta. Un trombo persistente o de mayor extensión, o, digo ya en el peor de los casos, y en un seguimiento posterior que genere un cavernoma. ¿Por qué puede suceder esto? Principalmente porque ya no sea una trombosis aguda, que sea una trombosis que tenga 2, 3 meses, y el trombo ya tiene cierto componente fibroso que hace más difícil que los sistemas de trombectomía que expuse lo puedan destruir y quitar de la luz. Les presento otro caso. Este es un masculino de 71 años con antecedente de insuficiencia venosa periférica. Él inició su padecimiento actual hace 7 días con dolor abdominal, 4 de 10, que persiste, y a los 6 días el dolor aumenta, se hace 10 de 10, un predominio en la región epigástrica, irradiado a espalda, acompañado de náuseas, incluso llega a la emesis, no cuantificada, un mareo, se autorreceta el paciente ketorolaco y tramadol sin ninguna mejoría, y pues bueno, por eso acude al servicio de urgencias y se realiza la tomografía que nos muestra pues también una extensa trombosis portal, definitivamente de más del 75% de la luz se va a vena mesentérica, una parte también entra a vena esplénica y también a venas intrahepáticas. Aquí tenemos unas imágenes fijas donde vemos toda esta gran extensión del trombo. Toma también parte de venas intrahepáticas. Y pues bueno, se decide de forma conjunta
hacer un tratamiento de trombectomía. Se hace el acceso hepático, se corrobora que ya estemos dentro de la circulación portal. En la portografía se demuestran todos estos defectos de llenado. Tiene una variante anatómica donde la rama del quinto segmento sale directamente de la vena porta. Pero pues bueno, vemos toda esa trombosis aquí de forma más distal. Vean cómo esta angiografía muestra una circulación colateral secundaria a la trombosis aguda. Aquí es importante no confundir esta circulación colateral con el establecimiento de un cavernoma, donde ya hay una degeneración de la vena porta principal hacia un cordón fibroso que está suplido por vasos periportales. Entonces, pues bueno, ¿qué sigue? Iniciar con la trombectomía. En este caso, igualmente fue primero con un sistema reolítico. Aquí vemos los marcadores. Se va movilizando el catéter que va lanzando estos chorros y va deshaciendo el trombo y absorbiendo. Lo vemos posicionado aquí en otro punto. Y bueno, después de que ya terminé de utilizar ese sistema, tiene un tiempo, ahí quienes lo hayan hecho saben, son unos segundos estipulados que se puede utilizar el sistema, esto por el riesgo de que se pueda generar una hemoglobinemia por la hemólisis que genera el sistema. Aquí hay que considerar, sin embargo, también que estamos en un sistema cerrado, no es circulación venosa sistémica y es menos frecuente que pudiera suceder esto de una hemólisis que genere una alta hemoglobinemia como cuando se utiliza en circulación sistémica. Entonces, pues bueno, se hace ese tiempo, hago una pausa para ver hacia dónde seguir dirigiendo el catéter y vemos esta imagen en la portografía de control. Vamos a verla otra vez. Que es algo que puede suceder. No tengo la evidencia, pero es probable que yo haya tenido un pequeño espasmo coronario en ese momento. Que hay una evidente extravasación del medio de contrastes de la vena porta principal. Inmediatamente le pregunto al anestesiólogo si se hipotensó el paciente y pues bueno, la obvia respuesta es sí. ¿Qué hacer en ese momento? Primero, hay que calmarse. Y segundo, hay que parar el sangrado. Entonces, pues bueno, para ello, una forma de hacer un control agudo cuando esto llega a suceder, que es infrecuente, no es algo frecuente que suceda, pero siempre hay que estar preparados ante este tipo de situaciones porque pueden suceder. ¿Qué hago? Pues instalo un catéter balón 5 French, paramos el sangrado. Aquí todavía se ve un poquito de extravasación, que eso movilizando el catéter ya quedó solucionado. Pero bueno, con esta maniobra nos da el tiempo necesario para instalar una solución definitiva. En este caso, se decidí por un stent cubierto y aquí está la colocación de un stent cubierto. Tipo V-Graft. Este caso, a diferencia del otro, se hizo en conjunto con el Servicio de Cirugía Vascular y fue de gran apoyo. Hay siempre que tener en cuenta que cuando vamos a hacer un procedimiento, contemos con las herramientas para solucionar cualquier complicación. En este caso fue un stent, ténganlo a consideración. Y pues bueno, en la portografía final ya no hay creo que no pasó el video. Pero bueno, en la portografía final pues ya no hay nada de extravasación y hay un muy buen flujo. En este último video estoy mostrando cómo se hace la embolización del trayecto de salida. Igualmente fue con gel foam. Es muy importante dejar la guía puesta para que cuando vayamos retirando el introductor se vaya embolizando el trayecto y en caso de que se barra algo de este tapón, pues podamos volver a poner el introductor y poder volver a embolizar.
El paciente, pues bueno, después del procedimiento estuvo en terapia 2 días por vigilancia y egresó a los 5 días ya deambulando y también con una restitución de su dieta normal. Aquí está el video. Aquí vemos esa recuperación del flujo hepatopeta. Muy importantemente, ya no hay circulación colateral, ya no hay fuga del medio de contraste y nuevamente estoy seguro que también ya no tenía el vasoespasmo coronario. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir? Pues bueno, como les mostré en estos tratamientos de trombectomía portal, lo más importante es el sangrado. Esta tabla es del mismo artículo prospectivo de comparación de grupos. Aquí, pues bueno, también, así como la trombectomía ofrece grandes beneficios al paciente, pues también ofrece mayores riesgos al paciente comparado con hacer solamente la anticoagulación. Para esos riesgos, pues hay que estar preparados para poder resolverlos inmediatamente. El sangrado, sin duda, siendo el riesgo número uno. Les pongo este último video de cómo hacer la embolización del trayecto de salida. Lo último que se retira siempre, lo último que se retira es la guía. Nunca hagan la embolización ya sin la guía, porque si existe cualquier falla de la embolización ya no tienen forma de solucionarlo. Entonces van a realizar la embolización con la guía puesta y si se barre el tapón, por medio de esa guía pueden reintroducir el introductor, volver a embolizar y volver a vigilar. Ya una vez que hayan puesto un buen tapón de un gelfán muy espeso, después de 10 minutos de haber embolizado, recomendable, ven que no se haya modificado la forma del tapón y entonces ya pueden ir retirando la guía lentamente, igual con control fluoroscópico y ver que el tapón no cambie y con eso tienen una salida exitosa. ¿Qué contraindicaciones hay? Pues básicamente están asociadas que básicamente son las mismas que con el uso de fibrinolíticos, esas mismas. Específicamente con el sistema reolítico, la casa Boston del sistema Angiojet pone adicional a esto alergia al medio de contraste. Yo me supongo que es por que si el paciente es alérgico a esto, pues bueno, no se podría identificar inmediatamente cualquier complicación que genere el tratamiento de trombectomía. Y pues bueno, enfoqué precisamente la plática hacia la trombectomía, que son estas técnicas utilizadas en este tipo de trombo, un trombo agudo que de ciertas características, en donde muy probablemente la anticoagulación no va a poder generar un gran beneficio al paciente, pero sobre todo pensando a futuro, es decir, que este paciente no genere todas las complicaciones de hacer una trombosis crónica con cavernoma y posterior hipertensión portal. Con este procedimiento podemos evitarlo o en gran medida retrasarlo. Y eso es todo. Excelente, Ricardo. Bien, pues ahorita checamos si hay preguntas, porque como ahorita nos dice Carlos, a ver si hay. Tú puedes entrar, Carlos, que estás como de anfitrión, digo, y moderador aquí de la sesión a nivel del Zoom. Pero fíjate que es muy interesante y bueno, te voy a platicar de las experiencias personales que después de, como tú dijiste en un principio, pues evidentemente no hay muchos estudios de esto, ¿no? El estudio, de hecho, que presentaste, el prospectivo, si se fijaron, es un estudio que se hizo en pacientes no cirróticos, Exacto. ¿ok? En pacientes, entonces eran básicamente condiciones diferentes a las que la mayoría de las veces nos toca. Entonces, no digo que no se aplique, pero pues es una población diferente, ¿no? Que fue la que ellos escogieron para reportar estos hallazgos. Fíjate que prácticamente, no, digo, no es una enfermedad o una condición que veas una vez por semana, obviamente no es ¿Verdad? frecuente, pero las maneras como yo lo he tratado, por, porque ya ves que también tienes la parte del cirujano, la parte del gastroenterólogo, el paciente, todos los pacientes que yo he visto son pacientes que son cirróticos.
que tienen problemas de coagulación, que a lo mejor también tienen ascitis, o sea, porque todo se complica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que, que te puedo decir que todos, yo no te puedo decir que la mayoría, yo creo que todos los que me ha tocado tratar, los he tratado a través indirecta por vía de inyección de TPA en la mesentérica, en la arteria mesentérica, y, y la verdad es que ha funcionado bastante bien, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el caso que presentaste, el primer caso donde pusiste pues un catéter de esos multifenestrado de los que típicamente ponemos o poníamos en el sistema venoso profundo, Así es. pues la verdad es que como ya tenías toda la puerta abierta, realmente lo que querías era el flujo hacia el hígado. Entonces, a lo mejor, pues con un catéter simple, ¿no? O sea, que simplemente esté infundiendo y que se lleve todo lo que... Acuérdense que la manera como actúa esto es que tiene que existir flujo, ¿no? Entonces, el razonamiento a través o que existe abajo de hacerlo a través de la vía de la arteria mesentérica, es que también liberas mucho de esas, digo, en ese momento, muchas de esas pequeñas venas que están a nivel intestinal, ¿ok? Y que pues, obviamente llegan por la arteria mesentérica y que liberas todo eso que en un momento determinado, si haces la pura parte mecánica, digamos desde el punto de vista venoso ya muy distal, pues te queda todavía, o te puede quedar mucho trombo proximal, me refiero proximal al intestino, ¿no? En la parte venosa. Entonces, bueno, es simplemente la experiencia que yo tengo y me ha ido bien. Y al final, pues es mucho más simple porque no tienes que andar embolizando, no tienes que hacer nada más en dado caso usas angiosil o alguna cosa semejante. Pues, digo, no hay, usas un catéter, digo, un introductor 5 French y demás. Entonces creo que pues es una alternativa, ¿no? A esta que es lo que me ha tocado. Pero te repito, pues es muy difícil decir es que tengo una experiencia de X, pues la verdad no me acuerdo cuántos casos, sí los he hecho, pero no es una cosa muy frecuente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctor, buenas noches a todos. Hay un par de preguntas y un Adelante. comentario más. Ujú. El comentario del doctor Jonathan Alanís. Felicidades y gracias, Ricardo. Excelente charla. Gracias, doctor Elizondo. Saludos y buenas noches. El doctor Nelson Muchas Acuña nos gracias. pregunta qué tipo de guías utiliza. Realmente para todo el procedimiento con una guía hidrofílica común y corriente es más que suficiente para avanzar el sistema de trombectomía reolítico. No se necesita una guía Steve. Y lo mismo, ya que si se va a dejar un catéter con infusión, tampoco necesita una guía Steve. O sea, puede ser una guía hidrofílica común y corriente. De acuerdo, gracias. Y otra pregunta más. Este es del doctor Jesús Patichoy. Nos pregunta si existe un mayor riesgo de ruptura vascular al ser la vena porta una estructura no fija. Es muy raro, la verdad es que el caso que presenté justo se los quise presentar porque es muy raro que esto suceda por la gran complianza que tiene la vena porta. Es muy raro que se llegue a romper con este tipo de sistemas, pero bueno, puede pasar. Pero es extremadamente raro que llegue a suceder. Tengo aquí un par de preguntas directas, que es del doctor Aulo. Me pregunta qué French utiliza el catéter del Angiojet. Es un 8 French. Por eso, según lo que se vaya a utilizar, se planea el introductor que se deja intrahepático, que con un introductor 8 French funciona más que bien. Y me pregunta también sobre la infusión, que es con alteplasa. Preferentemente se hace el cálculo de dosis para que quede a 24 horas la infusión. Pues bueno, igualmente le comento, doctor Elizondo, igual. eh, de lo que se recomienda mucho, pues en estos pacientes que tienen cirrosis, rara vez los agarramos en la trombosis aguda, pues Ujú. sí, más que hacer trombectomías es ya sea planear poner, instalar un TIPS, Claro. o hacerlo nada más con fibrinólisis, más que hacer este tipo de trombectomías mecánicas, efectivamente. Sí. Sí. Gracias, doctor. Una última pregunta. Esta es del doctor Félix Martínez. En el caso del stent, ¿dejaron anticoagulantes?
Sí, el paciente se quedó anticoagulado. También aquí hay algo importante. En este tipo de pacientes no cirróticos que hacen la trombosis portal, siempre hay que investigar por qué hicieron la trombosis, porque un alto porcentaje de estos pacientes tienen factores de alteración de la coagulación. Hay que investigar en estos pacientes. Digo, obviamente ya muchas veces no queda... nosotros como interconsultantes no llevamos muy a fondo ese seguimiento, pero siempre estos pacientes deben llevar una investigación de si tienen o no algún factor de alteración de la coagulación que haya llevado a que generaran esta trombosis. Y pues por consiguiente, si la tienen o no, también van a requerir de un tratamiento de anticoagulación. De acuerdo, gracias. De momento no hay más comentarios ni preguntas en el chat. Bien, pues si es así, pues muchísimas gracias, Ricardo. Como te comentaron ahorita, muy buena plática. Es un tema sumamente interesante y que puede dar, como te digo, pues para mucha, no discusión, sino pláticas y sobre todo yo creo que es intercambio de experiencias, porque es este tipo de situaciones en donde como no son tan comunes, no puede ser que haya lo que tú decías, ¿no? Un estudio prospectivo y mucho menos ciego o algún tipo de ese tipo, Sí, de ¿no? esas características en donde tú puedes decir, bueno, a uno le voy a hacer una cosa, a otro le voy a hacer otra, y que encuentres una población que sea comparativa, en fin, entonces creo que es una situación, eso es donde aprendemos, por ejemplo, en el segundo caso que tú presentaste, que tuviste eso, si te fijaste también cuando hiciste la inyección, aparte del trombo, obviamente, que ya te habías dado cuenta más que todo por la tomografía, que viste el trombo completo. Si hubieras visto nada más el angio, si me lo pones a mí, yo te hubiera dicho es una transformación cavernomatosa, ¿sí? Entonces, probablemente el sistema reolítico en todos esos vasos pequeñines que estaban ahí, o quedó muy pegado a la pared en alguna manera o alguna cosa, y tuvo forma de romper uno de sus vasos con la presión que sale, supongo yo, no sé la verdad, pero y es difícil saberlo, pero a diferencia del otro, de los otros en donde no sucede, si tienes una colateral, que eso está también descrito, por ejemplo, para sistema venoso profundo y demás, si tienes una colateral y está pegada a la pared, pues esa puedes reventarla, ¿no? Entonces, pero bien, pues muchísimas gracias, gracias a todos por su asistencia y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Bueno, el fin de semana largo porque finalmente Es tenemos puente. también el Sí. lunes, es puente, ¿ok? Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Saludos, gracias. Hasta luego.